A 100 años de ser un pueblo independiente, una vez más, México vivió un movimiento armado. El 20 de noviembre de 1910 estalla la Revolución Mexicana, que a lo largo de 7 años envolvería a distintos personajes que hoy siguen vivos a través del recuerdo de los mexicanos. Acompáñenos en un recuento de nuestros viajes por la República Mexicana. Un paseo para recordar aquellos destinos turísticos en los que conocimos lugares y personajes que forman parte de nuestra historia revolucionaria. Con más de 30 años en el poder, Porfirio Díaz dio prestigio internacional al país e impulsó el desarrollo cultural y económico. Pau y So conocieron parte de su legado en distintas partes de la República, disfrutando de edificios y monumentos que fueron construidos bajo su gobierno. Estamos afuera del Palacio de Bellas Artes, uno de los teatros más grandes y bonitos a nivel mundial. Y es el centro cultural más importante en su género de toda la República Mexicana. ¿Quieren conocerlo? El Palacio de Bellas Artes es seguramente el edificio más conocido de nuestra historia cultural del siglo XX, de la ciudad, del país, y es emblemático. Es un espacio que nos representa por muchas razones. Porfirio Díaz decide construir este edificio como parte de los homenajes del primer centenario de nuestra independencia. Iba a ser inaugurado en 1910 como el Gran Teatro Nacional. Para las paredes se encargaron murales a los grandes maestros de la escuela mexicana: Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo y González Camarena. Así como el Palacio de Bellas Artes guarda parte de la cultura mexicana, el Archivo General de la Nación está resguardado en otro palacio de la época porfiriana. La construcción del Palacio de Lecumberri consumió los 3 últimos lustros del siglo XIX y se convirtió en una de las grandes obras del porfiriato. Por sus crujías transitaron criminales de toda índole hasta que en mayo de 1977, por decreto del presidente López Portillo, dejó de funcionar como penitenciaría. Una vez salvado el inmueble, el historiador Jesús Reyes Heroles tiene la idea de convertir a Lecumberri en la sede del Archivo General de la Nación. Las 860 celdas de la penitenciaría albergan 322 fondos documentales, 6 millones de imágenes, más de 7,000 mapas y 1,500 códices novohispanos. El Palacio de Lecumberri, con sus 25,000 metros cuadrados de superficie, ha probado su funcionalidad para conservar el Archivo General de la Nación y resguardar la memoria histórica del pueblo mexicano. Durante el largo periodo presidencial de Díaz, se logró consolidar la paz e impulsar el crecimiento de la política en el país. Algunas personas se encontraban inconformes con sus ideales y políticas, por lo que levantaron la voz. Uno de ellos fue José Guadalupe Posada, quien mostraba los problemas sociales a través de sus estampas, que ahora están en Aguascalientes. Este artista es conocido por sus estampas populares y caricaturas sociales, inspiradas en el folclore mexicano. Posada nació en Aguascalientes. Aprendió grabado en madera y litografía con el maestro Trinidad Pedrosa. Como opositor al régimen de Porfirio Díaz, publicó en el periódico El Hijo del Aguizote distintas caricaturas en alusión a los abusos del gobierno y las intrigas políticas. El conocido Ángel de la Independencia fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910 como evento culminante de las fiestas del centenario de la Independencia. Este monumento está inspirado en columnas famosas de todo el mundo, como la de Roma, la de París y la de San Petersburgo. Además, el Ángel de la Independencia en la actualidad es un lugar muy concurrido para festejar.
El 2 de enero de 1902 fue puesta la primera piedra del monumento por Porfirio Díaz. Sobre esta base fue erigida una columna corintia de 35 metros de altura, labrada en cantera, misma que se encuentra coronada por la famosa Victoria Alada. Cuando Porfirio Díaz decide reelegirse en 1910, provocó el estallido revolucionario encabezado por Francisco I. Madero, quien provocó las ideas liberales por todo el país. Madero se lanza a la revolución con el Plan de San Luis el 6 de octubre de 1910, y en nuestra visita a la capital potosina conocimos la que fue su cárcel. Irma, este lugar está enorme, pero ¿qué fue aquí? Aquí fue la penitenciaría del Estado. Es un edificio de la época del Porfiriato y duró un poquito menos de 100 años en servicio. Actualmente es el Centro Estatal de las Artes. Aquí es un lugar en donde vienen a tomar todo tipo de conocimientos de las diferentes disciplinas artísticas, tanto jóvenes como niños. En el año de 1910 ocurrió un hecho histórico, ya que el general Porfirio Díaz ordenó que se apresara a Francisco I. Madero. Aquí inició la redacción del Plan de San Luis, promulgado unas semanas después de que Madero lograra escapar y viajar a los Estados Unidos. Entonces aquí se dedica a dialogar con la gente de los clubes liberales, había muchísimos clubes liberales en la ciudad, se dedica a dialogar con estas personas y lo ayudan a que se escape el 5 de octubre de 1910, logra subirse al tren que va rumbo a Monterrey, va disfrazado de labriego, de ferrocarrilero, perdón, tomó la gorra de un cargador y se va rumbo al norte, huye, aparece en San Antonio, allá promulga el Plan de San Luis con fecha 5 de octubre, que fue el día que se había ido así que se había ido de aquí. El llamado apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, fundó el partido antirreeleccionista con el objetivo de quitar a Porfirio Díaz del poder. Pudo visitar el Museo de los Ferrocarriles en la capital potosina, donde pudo conocer sobre el papel revolucionario de este medio de transporte. La luz viene con el tren, silbando. El ferrocarril representó la marcha simbólica y tangible de la sociedad hacia el futuro. Se fomentó la idea de que traería consigo el progreso y la modernidad. El Camino de Hierro siguió en gran medida las rondas carreteras conocidas desde épocas anteriores, conectando a San Luis Potosí con la frontera del norte, el Golfo, la Ciudad de México y otros puntos como haciendas, ranchos, puertos y estancias. Con Silvia, supe que el edificio fue una verdadera estación de tren de pasajeros. Aún se puede ver las taquillas y las puertas con los nombres de los diferentes destinos. Con esto del bicentenario, ¿no? Y el centenario, todo esto de la revolución, independencia, pues aquí el ferrocarril tuvo un papel muy importante, ¿verdad? Dentro de la revolución como un medio, ¿no? Un armamento de guerra, por así decirlo, porque si antes era para pasajeros, transporte de mercancías, aquí también de mercancías en la revolución, pero fue pues también con armamento, ¿no? Pedro, quien sabe mucho sobre la historia de San Luis y el ferrocarril, me contó que Francisco I. Madero pudo huir y llegar hasta San Antonio, Texas, gracias a este transporte. Y un día desapareció. La historia lo cuenta. Disfrazado de ferrocarrilero, lo envían a una estación aquí cercana a San Luis Potosí y de ahí se embarca a San Antonio, Texas. ¿En ferrocarril llega hasta allá? En ferrocarril llega hasta allá. La historia del ferrocarril es la historia de nuestro país. Este medio de transporte vino a revolucionar la vida de los mexicanos. Nuestro recorrido por México continúa, pues aún queda mucha historia por descubrir. La fecha marcada por Madero para iniciar el movimiento revolucionario fue el 20 de noviembre de 1910, pero en Puebla se da 2 días antes. En otro de nuestros paseos, pudimos visitar la capital poblana, y aquí nos encontramos con la familia que lo inició todo. El 18 de noviembre de 1910 es una fecha marcada en el calendario nacional y todo gracias a la familia Cerdán que habitó una casona del centro histórico poblano. Patricio me comentó que Aquiles Cerdán se afilió desde 1909 al partido antirreeleccionista e hizo propaganda en favor de Francisco I. Madero. Estaban esperando ellos la revolución para dentro de 2 días. Pero el día 18 que vienen a hacer el cateo,
los Cerdán matan al jefe de la policía. O sea, ya no hay vuelta para atrás. Acaban de matar al jefe de la policía del estado gobernado por Mucio, el general Mucio, que era terrible general, y el jefe político Pita, que también hablaban de que él era terrible. O sea, iniciaron finalmente la guerra. La casa precisamente tiene los agujeros de las balas, de los tiros que se le dieron en ese momento, porque la batalla fue tremenda. O sea, había policías en aquella esquina, en aquella, arriba y sobre todo aquí en Santa Clara. Entonces, como no sabían el número de gentes que existían, todos los soldados avientan cualquier cantidad de tiros y van impactando precisamente en la fachada. En la actualidad, sigue funcionando como Museo de la Revolución, conservando en su fachada las huellas de los impactos de la balacera, como testigos del sacrificio de los hermanos Cerdán. En la Plaza de las Tres Centurias, en Aguascalientes, So pudo conocer a Cari y platicar sobre el papel de este medio de transporte. Oye, Cari, ¿qué es esto de aquí atrás? Mira, esta es la locomotora La Hidrocálida, es la última de vapor que pasó por Aguascalientes y es muy importante porque representa como todo el auge que le dio el ferrocarril a nuestra ciudad. Y también porque fue muy importante en la revolución el ferrocarril. Desde antes de su nacimiento oficial en 1575, la Villa de la Asunción de Aguascalientes tuvo por vocación servir como punto de enlace y refugio a quienes recorrían los caminos de Zacatecas a la Ciudad de México, vía conocida como la Ruta de la Plata. Porque aquí el ferrocarril fue como la industria, digamos, más grande que le dio el trabajo a todos los aguascalentenses que comenzaron aquí. La importancia de las edificaciones ferrocarrileras no solo se ubicó en la estación de pasajeros, sino primordialmente en la zona de talleres, que durante décadas fueron los más importantes del país. ¿Cuándo llegó el ferrocarril a Aguascalientes? El ferrocarril llegó el 4 de febrero de 1884 y en la estación están algunas fotografías de cuando llegó y también cuando lo usaban los revolucionarios. De aquella época. De aquel tiempo. Las vías férreas permitían el desplazamiento de miles de personas día a día a lo largo y ancho del país. Así como Aguascalientes fue un punto clave para el ferrocarril, la ciudad de Puebla no se quedaba atrás y contaba con 2 estaciones, la del ferrocarril mexicano y la del mexicano del sur. Además de ser transporte de armas y tropas, el tren permitió acortar la distancia a lo largo del país. Y en el Museo Nacional de los Ferrocarriles, Pau pudo descubrirlo. Y nos encontramos, amigos, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, este museo que ya tiene mucha historia y además está siendo considerado uno de los más importantes, no nada más en México, sino también en toda América Latina. Santi me comentó que este lugar fue creado en 1988 y desde entonces se dedica al rescate, estudio y difusión del patrimonio ferroviario mexicano. El vagón que estamos conociendo y que estamos en este momento viendo es un vagón de 1914. Ya los amigos luego recordarán que en esas fechas estábamos en pleno movimiento revolucionario. En este recinto histórico se albergan los más valiosos bienes generados por los ferrocarriles mexicanos desde su llegada a México en 1850. Déjame comentarte que cuando Porfirio Díaz llega al poder, se contaba con aproximadamente 700 kilómetros de vías. Cuando Porfirio Díaz deja el poder, aproximadamente 20,000 kilómetros de vías contaba en la nación, en la República Mexicana. Con el tren, grandes cambios se suscitaron en el país. Sus vagones transportaron los sueños de muchas personas y hoy sus vías nos permiten recordarlas. Tierra y libertad era el lema de Emiliano Zapata, líder campesino que apoyó a Madero contra Díaz en el centro y sur del país. So y Pau conocieron distintas haciendas de la época. Estos lugares fueron determinantes en la lucha al sur del país, al servir como lugar de descanso para las tropas y para reabastecerse de provisiones. La hacienda data del año de 1520. Aquí se procesó el oro y la plata de las minas de Huautla que están por allá en las comunidades.
En los tiempos de la Revolución, este destino tuvo un papel importante al ser ocupada como cuartel por los zapatistas. El estado de Morelos se caracteriza por el gran número de haciendas con que cuenta. Las haciendas son construcciones de origen español, con producción aceitera, vitivinícola y ganadera, que tuvieron un gran auge en los siglos XVI y XVII. La hacienda de San Gabriel es otro ejemplo de su gran esplendor. La historia de la construcción de esta magnífica hacienda se remonta al año de 1529, cuando por órdenes de Hernán Cortés se empezó a edificar. Alejandro se encargó de relatarme un poco más de los secretos del lugar. Data desde 1529, fue un convento de franciscanos. Posteriormente, en la época de la colonia, el señor Gabriel de Yelmo fue uno de los propietarios de la hacienda. Y después ha tenido varios dueños a través de los años, la familia Amor, de la poetisa Rita Amor. Se dice que Emiliano Zapata vivió aquí su infancia y cuando creció fue dueño de esta. Azucarero. Estamos en la parte más antigua, que esta es la parte más vieja de la hacienda. Y la cascada, que era el sistema de riego de entonces, en la parte de atrás estaban lo que eran las norias, que eran las que hacían mover la energía para todo el funcionamiento del ingenio. Desgraciadamente, después de la Revolución, las norias se vendieron por Fierro Viejo en esa época. El movimiento revolucionario propició que se generaran distintas posturas por parte de los grandes líderes revolucionarios en el país. Después de 5 años de lucha, decidieron reunirse en la ciudad de Aguascalientes para intentar acabar con la lucha armada. El Teatro Morelos se lanzó a la fama, por así decirlo, al concierto histórico a raíz de la Convención Revolucionaria de 1914. Ay, hay un museo. Vamos a ver. Son fotos de cómo era el teatro antes. ¡Wow! ¡Ay, aquí está Villa! Mientras Pau recorría el teatro, yo encontré un pequeño museo en honor al movimiento revolucionario. Había fotos que mostraban cómo era el Teatro Morelos antiguamente. La primera convención fue en la Ciudad de México, en octubre de ese año, del 14. Al no haber esa conciliación de intereses, se creó un estado neutral. ¿Por qué? Porque los del norte, que estaban comandados por Villa, y los del centro, los constitucionalistas, no habían llegado a un acuerdo en esa primera convención en la Ciudad de México. Se decidió tomar una ciudad neutral, se tomó Aguascalientes. El recinto, con estructura de coliseo, posee una elegante sala, palcos y escenario perfectamente decorados. Soberana Convención Revolucionaria 1914. Vamos a ver qué tiene. Derrumbamiento de una tiranía. La convención no logró un acuerdo entre los asistentes, por lo que el movimiento revolucionario debería esperar para su desenlace con la Constitución de 1917. Se les estaban pasando un cinematógrafo y pasó Carranza en la filmación, y los que estaban en contra de Carranza tiraron unos balazos al escenario. Uno de los periodos que han marcado la historia de nuestro país es la Revolución Mexicana, iniciada en noviembre de 1910. Debido a su importancia, existen distintos espacios que hoy albergan instrumentos, imágenes, armas y mucha historia. Uno de ellos es el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México. ¿Por qué se llama Museo del Estanquillo? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que casi todo el mundo se hace. En un estanquillo originalmente se encontraban diversos objetos que la gente podía encontrar ahí. Eran tienditas donde tú podías encontrar desde petróleo, semillas, velas, telas, había de todo. Y justamente la colección de este museo tiene un poquito de todo, ¿no? Desde pinturas, grabados, esculturas, partituras de música, fotografías, objetos de diversa índole, y es por eso que el maestro Monsiváis
bautiza este recinto como Museo del Estanquillo. Parte de su colección personal es representativa de la Revolución y todos aquellos personajes de la época. Un espacio para las manifestaciones culturales que dan constancia de la historia de nuestro México. Un paseo por nuestro pasado en nuestro presente. La Fototeca Nacional en la ciudad de Pachuca es otro espacio que resguarda parte de nuestra historia. Aquí pude descubrirla a través de la fotografía. La Fototeca Nacional se crea con el primer archivo, que es el archivo de los Casasola. Ese archivo es muy importante porque contiene imágenes de la Revolución. Hay muchas imágenes como son de deportes, cultura, incluso manifestaciones muy importantes que en algún momento hicieron ese momento se quedara ahí único, ¿no? Entonces, gracias a los hermanos Casasola y a esa agencia fotográfica es que se puede armar todo esto que es ahora la Fototeca Nacional. El Archivo Casasola alberga el trabajo de 3 generaciones de fotoreporteros. Cubre 70 años de historia mexicana, incluyendo la serie más conocida sobre la Revolución. Viajando por el país, Pau y yo hemos recorrido un sinfín de lugares, llenos de grandes historias y singulares anécdotas. Cada pueblo y cada ciudad es parte de nuestra historia, que se ha ido conformando día a día desde los ideales de la Revolución. Este movimiento social se consolidó con la Constitución de 1917, donde se incluyen garantías y derechos que han permitido que hoy haya mexicanos dispuestos a luchar, día con día, por el respeto, la paz y la fidelidad a su nación. En conmemoración a los héroes que nos han dado un México del cual estamos orgullosos, ¡Vive México! Con más de 30 años en el poder, Porfirio Díaz dio prestigio internacional al país e impulsó el desarrollo cultural y económico. Pau y So conocieron parte de su legado en distintas partes de la República, disfrutando de edificios y monumentos que fueron construidos bajo su gobierno. Estamos afuera del Palacio de Bellas Artes, uno de los teatros más grandes y bonitos a nivel mundial. Y es el centro cultural más importante en su género de toda la República Mexicana. ¿Quieren conocerlo? El Palacio de Bellas Artes es seguramente el edificio más conocido de nuestra historia cultural del siglo XX, de la ciudad, del país, y es emblemático. Es un espacio que nos representa por muchas razones. Porfirio Díaz decide construir este edificio como parte de los homenajes del primer centenario de nuestra independencia. Iba a ser... Una vez salvado el inmueble, el historiador Jesús Reyes Heroles tiene la idea de convertir a Lecumberri en la sede del Archivo General de la Nación. Las 860 celdas de la penitenciaría albergan 322 fondos documentales, 6 millones de imágenes, más de 7,000 mapas y 1,500 códices novohispanos. El Palacio de Lecumberri, con sus 25,000 metros cuadrados de superficie, ha probado su funcionalidad para conservar el Archivo General de la Nación y resguardar la memoria histórica del pueblo mexicano. Inaugurado en 1910 como el Gran Teatro Nacional. Para las paredes se encargaron murales a los grandes maestros de la escuela mexicana: Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo y González Camarena. Así como el Palacio de Bellas Artes guarda parte de la cultura mexicana, el Archivo General de la Nación está resguardado en otro palacio de la época porfiriana. La construcción del Palacio de Lecumberri consumió los 3 últimos lustros del siglo XIX y se convirtió en una de las grandes obras del porfiriato.
Por sus crujías transitaron criminales de toda índole hasta que en mayo de 1977, por decreto del presidente López Portillo, dejó de funcionar como penitenciaría. A 100 años de ser un pueblo independiente, una vez más, México vivió un movimiento armado. El 20 de noviembre de 1910 estalla la Revolución Mexicana, que a lo largo de 7 años envolvería a distintos personajes que hoy siguen vivos a través del recuerdo de los mexicanos. Acompáñenos en un recuento de nuestros viajes por la República Mexicana. Un paseo para recordar aquellos destinos turísticos en los que conocimos lugares y personajes que forman parte de nuestra historia revolucionaria.